Hemos hablado con Marcelo Salazar, especialista desde hace más de 20 años en el manejo de la voz. Y hemos hecho un par de programas increíbles con él. Y la última vez que estuvo Marcelo acá, hablamos, Marcelo, de los niños. Sí, exactamente. De por qué hay niños que hablan de una forma y niños que hablan de otra. Y cómo desarrollan la voz los niños. ¿Cómo desarrollamos la voz nosotros? Es un tema apasionante, interesantísimo. Gracias por invitarme de nuevo, Marta. Qué gusto verte de nuevo. Es increíble lo que sucede con la voz y los niños, porque lo que yo veo normalmente en mis talleres y formaciones es la consecuencia de aquello que quizá no se hizo de forma adecuada muchos años atrás. Al principio. Claro, por eso hablamos como hablamos. Y la realidad y lo más interesante de todo esto es que llegamos a este mundo usando perfectamente nuestra voz. Los bebés usan perfectamente. Entonces no es una cosa de enseñarnos sino impedir que se bloquee. Ok. Entonces ya con eso para mí es como, vamos a empezar a cómo ayudarle a que la voz no baje la intensidad con la que nace. Vamos a empezar yo creo hablando de la diferencia entre la voz y el habla. Porque aunque van juntas, evidentemente es un fenómeno que ocurre al mismo tiempo. La voz es el vehículo sonoro por el que se transmiten las ideas. Y el habla involucra obviamente frases, construcción de frases que tienen que ver con la lingüística. Bueno, la voz, como te dije hace rato, los niños nacemos, todos los que llegamos a este mundo nacemos con una capacidad absolutamente libre de usar nuestra voz. Lloramos perfectamente bien, ningún bebé se queda afónico, ningún pediatra tiene que atender afonía ni disfonía porque naturalmente lo hablamos. Ahora, cuando el bebé va creciendo, y es lo que te decía hace un momento que veo yo a personas de 30, 40, 50 años con los mismos, esos traumas de episodios traumático-vocales a los que me refería, que cuando empieza el bebé a hablar al principio con ese volumen, llega un momento en que a los 2 o 3 años el volumen sigue siendo muy alto, que es lo que decíamos en otros programas. No llega el niño hablando como si fuera, porque no sabe controlar ese volumen. Entonces, fíjate, vámonos a la interacción temprana, los 6 meses de edad, ¿no? ¿Qué empieza a hacer el bebé? Balbucear. Ese balbuceo es importantísimo que haya una interacción consciente con la madre, porque vemos como, está balbuceando el bebé. No. Ahí empieza el contacto de mamá haciéndole énfasis al bebé de que eso es importante, de que el balbuceo genera atención, que genera comunicación, que genera reacciones faciales. La doctora Cristín Kitamura, una celebridad en este tema, desarrolló el tema de el habla temprana, la estimulación temprana vocalmente hablando. Entonces ella decía, conscientemente empieza el bebé a entender y decir, esto que estoy haciendo genera reacción en la persona más importante que es mamá. Claro. Es muy importante esa etapa. No hay palabras, solo hay sonidos. La humanidad, Marta, desde que empezamos hace miles de años, ocurrió algo similar. No teníamos el habla, teníamos los sonidos. Empezamos solamente con sonidos y luego se fue generando la capacidad de construir un lenguaje. Eso mismo pasa con un bebé. En cada bebé somos testigos de la evolución vocal de la humanidad. Literalmente. Es que me trauma esto que acabas de decir, porque, a ver, piénsenlo así, cuentavientes, ¿cómo pasamos de Claro. Buenas tardes, señor López, con permiso. Claro, Exacto, o sea, claro. ¿cómo pasó eso? Es increíble y todavía no hay claridad y no hay una explicación así como contundente por parte de los investigadores, antropólogos, etcétera. Se creen algunas cosas, por ejemplo, el cerebro tiene una región que es la región de Broca, en donde la mano y la boca están prácticamente en el mismo lugar del cerebro, es decir, cuando los sordomudos hablan, se iluminan las mismas zonas que cuando hablamos nosotros que tenemos la posibilidad de hablar. Entonces, se cree, una de las teorías es que con esta región estimulada empezamos a ser muy finos con las manos, empezamos a desarrollar habilidad manual y por ende se estimuló esa zona del cerebro que terminó estimulando y permitiendo que el lenguaje se diera. Es una de las teorías. Sí. Pero de qué es increíble, Marta, Es increíble. Increíble O lo sea, que ¿quién sucede dijo con el que la lenguaje. lámpara era la lámpara? Claro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la manzana es una O sea, manzana? qué impresionante. E incluso, por ejemplo, tú ves, mira, dijo su primera palabra, dijo mamá. Claro que nos genera, wow, qué maravilla, qué increíble, pero es que de verdad es un milagro que eso pase. Que todo lo que hay dentro del bebé se acomode, la lengua, el paladar, todo lo que es el aparato fonador, para que ocurra un milagro como decir mamá, es el mismo milagro, insisto, que le pasó a la humanidad cuando llegamos a hablar como hablamos hoy. Claro. Entonces, el momento de distinguir el hecho de empezar a utilizar el lenguaje como un bebé y empezar a no perder la confianza en la voz. Que los bebés empiezan a hablar bien, empiezan a tener mayores palabras, mayor cantidad de palabras, pero empiezan a perder la confianza en el volumen de su voz y en la expresividad. O sea. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi hijo, espérame tantito, estoy viendo la televisión,
En ese momento, lo que empiezo a acumular es episodios de desconfianza. La voz no me está sirviendo, yo como bebé o como niño, niña, no me está sirviendo para lo que yo creo o siento que es para comunicarme. Empiezo a echarle como granitos de arena y se empieza a hacer un saco que pesa y pesa y pesa, al grado que los niños después ya no quieren usar esa herramienta con la confianza que la quieren usar desde pequeños, porque saben que va a haber un rechazo. Y ese rechazo es el que empieza a enmudecernos de mayores. No, yo les tengo que contar esta historia y qué lástima que no le puedo marcar ahorita para que se las cuente ella. Pero una amiga mía cuenta que ella habla como habla, porque habla como así. Y entonces es como que súper serena y súper tranquila. Sí. O sea, ¿por qué hablas así? Como... Y me dice, es que te juro que siento que es un trauma de la infancia. Sí. ¿Cómo? Pues es que llegábamos del colegio así de súper emocionada, así de... Nos sentábamos a comer y... ¡Ma! ¿Me das pan? ¿Me pasa alguien la canasta? Y la mamá... ¿Pero por qué estás fuera de control? Sí. O sea, ¿pero te puedes serenar? ¡Cálmate! Sí. Estás totalmente fuera de ti. Sí. Y tantas veces se lo dijo. Exacto. Que ya empezó a hablar. Exacto. Como si estuviera drogada. Exactamente. Y fíjate lo importante que es tener conciencia como padres de esto. No estoy diciendo que entonces que sea una anarquía la voz y que el niño y la niña hablen donde quieran. Lo que sí es importante es hacerles ver desde pequeños, 3, 4 años empiezan a entender todo. Hacerles ver, por ejemplo, tú tienes ganas de ir al baño, ¿verdad, hijo? Sí. Y no te haces del baño en cualquier lugar, ¿cierto? No. Porque hay lugares especiales para ir al baño, aunque tengas ganas de ir al baño. Con la voz es lo mismo. La voz no se puede prohibir. No se debe sentir el niño como un castigo el usar su voz, sino decir, claro, podemos negociar. El parque es para eso. Tal lugar, la iglesia no es como para decía eso, ¿no? Barney, the indoor voice and the outdoor voice. Claro, y ser conscientes de que lo importante es el mensaje que los padres le dan a sus hijos, de que la voz no es una energía que los ponga en peligro. Porque luego se empiezan a relacionar cosas muy, muy tremendas, como el niño ya no quiere o el joven ya no quiere hablar porque literalmente empieza a sentir miedo hasta de existir. Es como, yo hablo y por lo tanto me van a voltear a ver y por lo tanto me voy a sentir completamente inseguro o insegura, y ahí empieza la angustia y la ansiedad. Entonces, ¿en qué medida yo le ayudo a mi hija o a mi hijo a confiar en su voz? A saber que si va a acudir a mí como padre o madre, lo voy a escuchar. Y puedo negociar y decirle, hijo, tal vez estoy un poco ocupado, pero esos 5 minutos que te está pidiendo, que no son tantos, te pueden ayudar como humano en desarrollo a que tu voz nunca se sienta coartada, enmudecida, porque ese es el tema. Yo en los talleres de verdad, Marta, a ver, recuerda tal, a los 4 años, a los 5 años, o sea, la memoria pero a ver, vocal es esos adultos que fueron enmudecidos y que están cargando ese saquito de arena del cual hablas, ¿cómo hablan en la adultez? Por ejemplo, lo que decías ahora, ¿no? Gente que hay algo que se llama cuerdas falsas, y las cuerdas falsas hay personas que las usan de esta manera, por ejemplo. Y esto simplemente es una cuestión en donde, fíjate el volumen que tiene y la proyección de sonido que tiene esto. Con la proyección de sonido que tiene esto. Si tú usas tus cuerdas falsas inconscientemente, o desconectas el diafragma y hablas de un volumen mucho más bajo, es una señal en donde yo no estoy aquí, ustedes sigan, yo no quiero molestar, yo no quiero incomodar. Claro. Si hay violencia en casa, yo no quiero que mi mamá voltee a ver porque está enojada. O yo no quiero ser visto. Yo no quiero ser visto. Entonces se vuelve una relación completamente indivisible entre la seguridad con la que yo me desenvuelvo en el mundo y la seguridad que tengo con mi voz. La cantidad de comentarios que veo en mis redes sociales es increíble. Es que es una tras otra de lo que me estás diciendo. Mi mamá, mi papá, mi mamá, mi papá. Ahora, que no se sientan mal mamá y papá, no son los villanos de la historia. Hay muchas cosas pasando, hay mucho estrés, hay muchas cosas, lo entiendo. Por eso ahora más bien de lo que se trata es empezar a hacer conciencia de esto. Saber que si te piden 5 minutos para contarte una historia, traemos un par de recomendaciones también para los papás. Incluso como adulto aprenderemos muchísimo si escuchamos a nuestros hijos. Porque lo que vamos perdiendo de adultos es esa expresividad, es esa libertad para hablar que teníamos de niños. Los llevamos a nuestro mundo en lugar de nosotros irnos al de ellos para que nuestra voz siga ganando confianza. ¿Cómo te cuenta un niño una historia, Marta? Con una libertad absoluta, si tú lo ves. ¿Cómo te fue en la escuela? Y suéltalo, ¿no? Ya, hasta ahí, lo corto. ¿Sabes lo que siente ese niño? En ese momento dice, ¿para qué sigo hablando? Al grano, mijito, al grano. Exactamente. Entonces, la imaginación, la construcción de frases, la categorización, todo lo que hace un niño, es muy importante no matarlo.
porque entonces sí vamos a estar monosílabicos toda nuestra vida, que es como la mayor parte después de los adolescentes están. ¿Estarás de acuerdo conmigo? 100%. Sí, no, sí, no, sí, no. Claro. ¿Para qué te voy a dar explicaciones, papá? Si ya me di cuenta que eso no es para ti relevante. Entonces, por ahí Claro. va la cosa. Por ahí va Ok, la cosa. oye, pero a ver, si Sí. te estás dando cuenta que tu hijo tiene un volumen demasiado bajo, Ajá. o si te estás dando cuenta que tu hijo no tiene control Sí. sobre su voz Sí. y pega gritos, Sí. o si te estás dando cuenta que tu hijo está tomando un acento Sí. que no te está gustando. Ese es un tema muy importante, porque puede no gustarte a ti como papá, pero hay que ver con quién está conviviendo. Eso. Son esponjas. Los niños son esponjas y pueden cambiar. O sea, a lo mejor están hablando así a los 4, los cambias de escuela. Yo te contaré ya después mi historia, que me cambié como 20 veces de escuela antes de tercero de primaria. Tenía muchísimas. Y también por eso fui agudizando el oído, porque me di cuenta que la gente, de alguna manera, en diferentes lugares de la República, hablaba diferente. Y dije, esto es interesante. ¿Cómo acabamos hablando? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo acabamos usando la voz como la usamos? Porque algunos adultos hablan de una manera y otros de otra. Y eso viene, aunque ustedes no lo crean, desde nuestra infancia. Lo que aprendimos en nuestra casa, directa e indirectamente. Y Marcelo Salazar está con nosotros, un experto coach de voz, para explicarles cómo ayudarle a sus hijos hoy. Pero si ustedes son adultos, ¿cómo pueden corregir su voz si es que no les gusta? Exacto. Primero, te voy a poner un par de ejemplos que me vienen a la cabeza. Uno de ellos, una persona, una conocida de nosotros, de mi esposa y mía, decía, es que no sé qué le está pasando a la voz de mi hijo, no sé qué le está pasando. Indagando un poco más se dio cuenta que la maestra en la escuela les hablaba como Mickey Mouse, como para tener una mayor cercanía con los niños. Ajá. Y el niño empezó a agudizar la voz en extremo. Pero ¿cómo hablaba la maestra? Pues ¿Y cómo- era como si estuviera hablando así y era una cosa medio extraña y yo... Y era como de, a ver, si Y eres un entonces, ¿y el personaje. niño cómo? Y el niño empezó a hablar ¿Pero cómo sumamente hablaba? aguda. Empezaba a hablar súper agudo. Y era como, a ver, ¿qué está pasando? Una persona, por ejemplo, que tiene amigos, amiguitos, que, no sé, se reúne con ellos y hablan de una forma gramaticalmente no correcta, vamos a decirlo así, pero el niño empieza a imitar esas palabras, esas pronunciaciones. Lo está haciendo porque el niño va a priorizar la comunicación, obviamente, antes que la gramática. Si Ya. para el niño hablar así lo acerca a un grupo determinado, va a hablar así. Va a hablar así. Y eso significa que los niños van a priorizar, insisto, la comunicación antes que la gramática, que las reglas. Si eso, hablar así, que no es consciente, ellos lo hacen porque se acercan a las personas que quieren estar cerca. Ah, mira, ellos hablan así, yo me voy a acercar a ellos. Y eso tiene que ver, insisto, con el contexto, con el entorno. Claro. Por supuesto que te rodeas de personas que tienen una forma de hablar, de expresarse diferente, y ahí esto empieza en casa. ¿Cómo habla papá? ¿Cómo habla mamá? Ayer, hace un par de días, un amigo mío que vive en Francia, su mujer francesa, él le habla a su hijo en español, el niño tiene 4 años, le habló a mi amigo y me dice su hijo, hola, y empiezo a hablar con el niño 25 minutos de una conversación increíble, él en español perfecto, hablando, yo preguntándole cómo es la vida allá, qué diferencias hay aquí. Y tú dices, tiene 4 años, tiene un nivel, y me refiero a cuando los tomas en serio. Cuando tú estás hablándoles en serio, los niños te van a responder en serio. Si tú infantilizas tu voz y les quieres hablar como si tú fueras niño, vas a confundirlo. Porque en realidad eso no es lo que ellos ven de ti. Ellos ven de ti un adulto que Claro. no se parece a ellos. Claro. Entonces, si tú llegas y le dices, ay, bueno, una vez a lo mejor, en momentos, Sí, sí, sí. pero que no se convierta en la comunicación constante, porque si lanzas un mensaje confuso y los niños crecen sin saber realmente quién es el adulto y cómo hablan los adultos. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, Marta. Ya. Oye, ¿y si hacías la imitación Sí. de cómo puede ser que hable un adulto hoy que fue silenciado cuando Sí. era niño? Ujú. A ver, vuélvelo a hacer. Bueno, una de las cosas son las cuerdas falsas que te decía. Ya. Eso es. Otra versión. Por ejemplo, lo que digo es que hay gente que cierra el tracto vocal y me doy cuenta que baja el volumen, pero además también hay una obstrucción. Entonces, la voz, como que en el fondo quiere salir, pero no sale. ¿No? Y gente que cree que esa es su voz. Totalmente sí. Claro. Y obviamente la elevación de la laringe. En la elevación de la laringe, para un hombre que naturalmente engrosa sus cuerdas vocales en la pubertad, esto es artificial. O sea, elevo la laringe porque en realidad, yo como hombre, ¿qué pasa en el shock del cambio de cuerdas? Tienes 14 años y empiezas a hablar así. Y ya no eres el bebé de mamá. Ya empiezas a hablar como señor. Entonces, ¿qué pasa? Pues compenso elevando la laringe y vuelvo a hablar como si yo tuviera una edad menor.
Eso es una cosa muy importante que sucede en culturas como la mexicana, donde hay un matriarcado tan fuerte y los hombres no queremos dejar de ser, pues, nuestros hijos de mamá, bebés, que agudizamos la voz. Por eso la voz aguda en ciertas culturas es mucho más común en los hombres, porque no hay un vínculo directo todavía en aceptar y asumir el hecho de decir, mis cuerdas ya cambiaron, mi voz neutra tiende a ser grave y me siento cómoda con esa voz. Claro. Cómodo, perdón. Pero igualmente, si eres una persona que creció sintiéndose chiquita, Sí. Sí. vas a hablar así. Claro, vas a hablar así. Por ejemplo, el típico caso, me encantó este ejemplo cuando dimos con el punto, con un trabajo en un taller que decía un chico, es que yo era el sexto hijo, siempre mi papá llegaba a comer, preguntaba cómo les fue y yo era el más chiquito. Por lo tanto, cuando llegaba mi padre a preguntarme cómo me fue, él ya estaba en el postre. Entonces yo, me fue. Pues en momentos donde él tiene que hablar, conecta esa experiencia y habla rapidísimo y no sabía por qué. Hasta que tuvimos que trabajar y llegar ahí para decir, claro, su voz siente que sigue hablando con el papá, que le quedan 2 minutos sobre la mesa para irse a trabajar. Claro. Y se acelera. Y ese episodio él no se había dado cuenta de él. Entonces llegamos al punto de explicarlo. Él lo vio y se vuelve como, claro, ya mi papá ya no vive. Ya no tengo que hablar con él de esa forma. Sí, sí. Entonces, ese bloqueo que, insisto, le podemos estar causando a los niños y no lo sabemos, hay que verlo. Ahora, los acentos son una moda. Por eso hablaba de estereotipos. Sí pueden llegar a serlo. Pueden llegar a serlo. Hay gente que hoy dice, hablar así es cool, hablar así es bien visto, hablar así. No sabemos en 20 años qué va a pasar. No sabemos en 30 años qué va a pasar. Exacto, puede pasar. ¿Por qué? Porque se vuelve un personaje que de pronto es un referente social, que de pronto la gente dice, quiero ser como él. Y de pronto, lo que pasó con los llamados, ¿cómo eran los fresas, no? ¿Cómo le decían los Luis de Alba? En fin, los pirurris, los popis, tienen una forma de hablar, pero es tan maleable el vocal fry que hablábamos en Estados Unidos. El vocal fry es impresionante. Todo eso. En ¿eh? Estados Unidos, pero por ejemplo, Yeah, Argentina, guys, España, I mean, hablamos it's just en amazing. Sí, sí. And I'm super sí. excited because No se nota. everybody is Así going to es, be here. así es. Es una moda, no existía Sí. hace 10 años. En todos los lugares existen estas diferencias y se van marcando en función de con quién te llevas, de quién te rodeas y cuáles son tus referentes vocales en un momento de tu vida, ¿no? Eso es clarísimo. ¿Cómo le haces para corregir la voz de tu hijo? Ok, primero, más que corregir, yo te diría, Marta, que lo primero es conocer que tu hijo y saber y estar plenamente consciente que tu hijo, tu hija, fíjate, te digo algo muy importante, el aparato fonador, o sea, lo que llevamos dentro del cuerpo, a los 4, 5, 6, 7 años es igualito en niños y en niñas, igualito. Sin embargo, suenan diferentes, suenan más agudas las niñas, suenan más, porque empiezan a imitar y decir, mi papá habla así, mi mamá habla así, si yo soy niño hablo así, si yo soy niña hablo así. Entonces, más que corregir, yo te diría, hay que saber que el niño está en un proceso natural de imitación, en un proceso natural donde la confianza con la que nació hay que cuidársela, y corregir, yo te diría más bien, observar, escuchar atentamente. Si noto algún cambio de quién se está rodeando, pero no para necesariamente, bueno, si yo lo considero como que está coartando la expresividad y se está juntando con gente que lo está mermando en su confianza, a lo mejor puedo intervenir, pero saber que si se rodea de personas, niños, compañeritos, maestros, va a hablar. ¿Cuánto tiempo pasa un niño en la escuela, Marta? Claro. 5, 6, 7, 8 horas. Pasan mucho más tiempo a veces que con los padres. Entonces, observarlo y luego tomar decisiones para que él se empiece a ser paulatinamente responsable de su sonido. Después, te hablo después de los 18, 19, 20, toda la primera etapa, yo te diría, como padre, observar y saber que se está formando. Tú dices, claro, hijo, ¿cómo te peinas así? Ay, hija, ¿cómo te vistes así? Es parte de lo que están tratando de encontrar, su identidad. Pero entonces, ¿cómo le quitas la voz de Mickey Mouse a tu hijo? Mira, puede ser que él sepa que esa voz es para jugar. Es explicarle. De hecho, el niño, uno de los ejercicios que propongo es jugar con los niños para que jueguen precisamente con los tonos, con los volúmenes, con todo. Que sepa que es un recurso para que juegue. Paulatinamente vas a decirle, bueno, si te ve hablar y te escucha hablar de una manera como adulto, él va a decir, esta es la voz del mundo, esta es la voz de comunicación seria o llamémosle comunicación con los demás. En mi casa, con mis amigos, con mis primos, puedo hablar como yo quiera, porque ahí sí es importante que hablen como quieran, con cualquier tipo de recurso, que hagan las voces de Mickey Mouse. Jugando es explorando, ¿no? Claro. A ver, danos los ejemplos, los ejercicios. Mira, por ejemplo, un ejercicio que es muy interesante es preguntarle así tan sencillo. Cuando tu hijo está haciendo un juego de bloques, por ejemplo, y tiene bloques de colores, te dice tu hijo, ¿qué torre? Mira, hice una torre muy alta.
qué torre tan alta, es cierto. Oye, ¿y por qué pusiste los bloques azules abajo? Ah, porque bla, bla, bla. Ah, ¿y por qué no los pusiste arriba? Ah, porque bla, bla. Todo lo que tenga que ver con explicar, que él te cuente y te explique lo que hizo, va a promover cognitivamente algo que tiene que ver con la idea completa que él va a manifestar. Eso es un juego muy, muy básico. Pero después hay otro que puede ser el juego del eco. Algo tan sencillo, un niño de 3 años, niña de 3 años puede decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar del eco. ¿Cómo es el eco? Yo le sugiero a mi hijo una frase, pero hago una voz. Y entonces el oso llegó y se comió a todos. Y el eco tiene que repetir lo mismo. Entonces el niño va a tratar de imitar al adulto en esos recursos y va a encontrar su voz más grave, va a encontrar como juego para que el niño sepa que todo eso está a su disposición. Ya. Entonces, todo está, insisto, en la conciencia. ¿Qué tipo de voz tú quieres tener? ¿De dónde provienen los obstáculos para tenerla? Y en ese momento tu voz empezará a aparecer. Hay gente de la comunidad que dice, como te digo, es que yo no quiero una voz afeminada. Yo sí la quiero. Pero, y es totalmente respetable. La puedes obtener las dos, ¿eh? Incluso puede llegar a ser, no siempre, pero puede llegar a ser un personaje que tú te estás inventando. Sí. Y le pones una voz, como si fueras actor, actriz. Haces una voz de un personaje que es tal, como si le pusieras un nombre ficticio. ¿Ese personaje quiere ser o no? ¿Cuánto tiempo lo vas a sostener? Claro. ¿Ese eres tú? Son las preguntas que hay que hacernos al momento de tratar de dibujar una voz. ¿Lo puedes sostener? ¿Tú puedes trabajar uno a uno con las personas? Sí, yo siempre les invito a que primero vivan una experiencia grupal para que se den cuenta de la importancia, porque todos se sienten solos, Marta, todos se sienten que su problema es el más grave, su voz es la más fea. Cuando vemos en grupo, dicen, no soy el único, no soy la única, y bajan la guardia. ¿Y qué pasa? Y a partir de ahí trabajamos uno a uno con objetivos específicos, claro, por supuesto que sí. Marcelo Salazar en Instagram y en TikTok, marcelo@centraldevoces.com, y si quieren ir al taller del 28 es taller@centraldevoces.com. Talleres@centraldevoces.com. Perfecto. Gracias, Marcelo. Qué placer tenerte aquí en el programa.